A esta sesión y bueno, yo para mí decir que es una gran satisfacción presentar a Francisco Espinosa aquí en la universidad. Hace poco, hace apenas unos meses, lo presenté también en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en el marco también de un homenaje. Hoy estamos aquí en el aula profesor Carriazo y espero pronto llevarlo a un aula con mis alumnos, que sería todo un proceso de descenso, ¿no? El estatus, ¿no? Más abajo. Desde el Paraninfo hasta una humilde aula de la universidad, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a esos viajes, ¿no? Bueno, digo que es una satisfacción porque Francisco Espinosa hoy día, muchos lo conocéis, es uno de los grandes historiadores de referencia sobre la represión franquista, sobre la historiografía de la represión franquista, y digo de referencia no solo en el panorama historiográfico español, sino también a nivel internacional. El otro día, sin ir más lejos, comíamos con el catedrático de Historia Económica, Antonio Miguel Bernal, y nos dijo una noticia curiosa, ¿no? Dice que a mí cuando me pregunta, bueno, Antonio Miguel Bernal es un historiador que ha ganado todos los premios posibles, y nos decía, cuando me preguntan historiadores de la talla de Paul Preston, historiadores del ámbito internacional, siempre me preguntan por Paco Espinosa. Y lo curioso es que Paco Espinosa es un historiador formado no solo fuera de la academia, sino, habría que decir, a pesar de la academia. Paco Espinosa estudió en esta facultad en los años de la transición, hizo la carrera de Historia, y cuando él quiso plantear en los años 80 el proyecto de tesis sobre guerra civil y represión franquista, le dijeron que se olvidara de ese tema, que no había perspectiva histórica para acometer ese estudio. Prácticamente lo marginaron y Paco no cejó, y él solo se construyó la labor investigadora que hoy día ha dado tantísimos frutos. En el año 86, cuando se celebraba el aniversario de la guerra civil, se plantean hacer un libro sobre Sevilla en 1936 y tienen que recurrir a Paco fuera de la academia porque era el único que había investigado el tema de la represión en Sevilla, un libro que por cierto no vio la luz hasta 1990, después también de muchos problemas. Las investigaciones han sido de esta manera, de manera autofinanciada, como sus primeros libros también, libros que también supusieron un revulsivo en el panorama de la historiografía sobre la represión, como La guerra civil en Huelva, que fue autoeditado y tuvo en diversas ediciones debido también al éxito que tuvo ese libro, o La justicia de Queipo de Llano, otro libro que también se autoeditó en 2000, que ambos han vuelto a ser reeditados por otras editoriales más grandes y con mayor poder de difusión. En este sentido, Francisco Espinosa ha continuado una labor importante en la tarea de investigación. Yo creo que ha creado una escuela, entre otros muchos compañeros historiadores, y su producción bibliográfica es enorme, inmensa, tiene títulos que forman parte ya, digamos, de la obra emblemática sobre los estudios, como la columna de la muerte, editado en Crítica, como lo que va a hablar hoy, La primavera del Frente Popular, que es el tema que nos ocupa hoy, Violencia roja y azul, Matar, vivir, sobrevivir, etcétera. Existe una serie de textos, o el último suyo, editado en Aconcagua Libro, que es sobre la represión en su pueblo, se llama con el título Nada inocente de masacre, un libro también muy aconsejable, que aconsejo su lectura, ¿no? Bueno, bien decir que Paco no solo ha sido un investigador, sino que también ha sido un eslabón importante en el sostenimiento del movimiento memorialista, en el que aporta criterios, y no en vano, hasta el año pasado ha sido el director científico de todos los nombres, que es el Gran Memorial, hasta hoy día, el único, digamos, memorial virtual
existentes para las víctimas del franquismo en Andalucía, en Extremadura y en el norte de África. Y también formó parte de la comisión a propuesta de las asociaciones del movimiento social que iba a asesorar al juez Garzón en lo que al final se ha convertido en un verdadero dislate. El proyecto de reforma agraria en Extremadura. Bueno. Primero, muchas gracias, Ángel, eres muy amable. Saludarles a todos por haber venido simplemente, ¿no? No sé si se oye bien, sí, regular. Pues esto. Al mencionar a Ángel lo de los historiadores que nos hemos implicado en el tema de la memoria, me viene a la cabeza los nuevos conceptos que se crean sin cesar para calificarnos, ¿no? No tenemos buena fama porque se considera que hemos dejado de ser historiadores al mezclarnos con la chusma de la memoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada día se crea un concepto nuevo. El último que he leído, aparte ya de historia militante, que es como lo suelen llamar habitualmente para descalificarla, ¿no? El último que he leído se debe al catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Fernando Sánchez Marrollo, en un artículo publicado hace cierto tiempo, que nos llama historiadores frente populistas. Entonces, bueno, pues precisamente hoy viene al caso que asumo ese nombre de historiador frente populista, porque precisamente la conferencia que voy a dar va casi sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la reforma agraria, que parece que es una cuestión que ya no tiene nada que aportarnos, ¿no? Y sin embargo, hace poco, precisamente con motivo de un programa de televisión que seguro que más de uno habéis visto, que es el programa que se dedicó al hijo de la duquesa de Alba, ese programa, esa entrevista de Jordi Évole a Cayetano de Alba, a mí me supuso refrescarme lo que es el tema de la reforma agraria y plantearme que todavía es un tema que sigue vivo, lo que pasa es que se ha tapado con millones de euros. Cuando uno se entera de que esa familia recibe 3 millones de euros, uno dice, bueno, pero Dios mío, ¿esto qué es, no? Pero bueno, eso se ha solucionado a la manera europea, que ha sido con mucho euro y con dinero, ¿no? Son varias las interpretaciones que se han dado de la guerra civil, ¿no? Hay diversas interpretaciones, ¿no? Y algunas incluso se remontan a los inicios de la edad contemporánea, a las dificultades y problemas con los que se enfrentó España desde ese momento, ¿no? Cuando tuvo que superar el antiguo régimen y entró en esa época convulsa que es el primer tercio del siglo XIX, ¿no? ¿Qué había? Bueno, crisis política, crisis económica, crisis de un Estado siempre inacabado, ¿no? Que no acaba de tomar forma, lucha continua que además llega hasta nuestros días entre el clericalismo y el laicismo, ¿no? Esto viene ya desde principios del XIX, desde la época del trienio constitucional, desde la época de la década ominosa, y todavía hoy existe eso, ¿no? Un protagonismo excesivo del ejército, que ha sido un problema también desde aquella época, ¿no? En definitiva, crisis del Estado, ¿no? Que parece un Estado que nunca llegó a modernizarse cuando le correspondió hacerlo, ¿no? Y que tuvo peculiares vías de acceso a la revolución burguesa, a la revolución industrial, como se ha ido sabiendo a medida que se fue estudiando en los años 60, 70, 80. Y hay además otro problema, aparte de los que estoy comentando, un problema que, como decía antes, ya se considera como pasado, como superado, ¿no? Al que no siempre se le ha dado la importancia que tiene, que no es otro que la cuestión agraria, ¿no? Por razones que sería largo de explicar y que no vamos a entrar ahora, esa cuestión agraria jugaba en el inicio del siglo XX un papel fundamental, ¿no? Mucho mayor que el que le correspondía, ¿no? Pensando en otros países de nuestra zona, ¿no? Que también habían sido países agrarios, ¿no?
Pero lo cierto es que en torno a la tierra, en esa época de 1930, ¿no? Bueno, pues la tierra era fundamental, ¿no? Y hasta tal punto que era clave en el mercado del trabajo, ¿no? El 90% de los jornales giraban en torno a la tierra, ¿no? Y por consiguiente, puesto que así era, ¿no? La mayor parte de los problemas sociales, económicos, pues tenían relación también con la tierra, ¿no? Una sociedad que además era rural fundamentalmente, mal estructurada, sometida todavía al peso de las castas políticas que coparon la vida política española a lo largo del siglo XIX y muy especialmente a partir de la Restauración, ¿no? Este panorama inicial, ¿no?, es el marco en el que se presenta lo que fue la República y el golpe militar y todo eso, ¿no? Ocurre que saber cómo acaban las historias ya pasadas, ¿no?, bueno, pues nos condiciona, ¿no? Y incluso a veces nos impide realmente, ¿no? Y esto que digo afecta especialmente a la Segunda República y sobre todo y especialmente a los 5 meses de Frente Popular, ¿no? La propaganda franquista se cebó en esos 5 años de República y también intentó borrar auténticamente, que desaparecieran esos 5 meses de Frente Popular como si nunca hubiesen existido, ¿no? La argucia que se usó fue simplemente decir que como las elecciones habían sido ilegales, las elecciones de febrero del 36, pues sencillamente a partir del 16 de febrero existió un vacío legal que fue el que precisamente el golpe, los sublevados, los militares, vinieron a llenar, ¿no? Era un vacío tal que tuvieron que preocuparse por el país, ¿no? Y por increíble que resulte, este argumento que estoy diciendo fue el que se utilizó ya entonces en el informe que hace en el 38 Serrano Súñez, en una comisión especial que presidió. Y también hoy todavía se utiliza este tipo de argumento y se ataca directamente al Frente Popular como una época, bueno, que aquello conducía al soviet español, ¿no? Y eso todavía en cualquier periódico de los muchos periódicos que hay en España, digamos que son casi la totalidad, que son de derecha, cuando no de extrema derecha, ¿no? Había que ocultar precisamente que fue a partir de febrero del 36 cuando la República se planteó seriamente colmar las esperanzas de una gran parte de la población, una gran parte que era rural, ¿no? Y se puso en marcha el proyecto de reforma agraria, ¿no?, que constituye el eje de la historia de la República y también constituye el origen de su... Voy a explicar un poco en qué consistió, un repaso a lo que consistió la reforma agraria muy brevemente, ¿no? La reforma agraria de la Segunda República tuvo 2 fases. Una primera, que fue del 31, con la proclamación de la República, inmediatamente, hasta 1935, con el final del Bienio Negro. Esta etapa estuvo marcada por los decretos iniciales del mismo año 31, firmados por Largo Caballero, que era el ministro de Trabajo, y que afectaban al tema de horarios, de base, sueldos, etcétera, ¿no? Y esta primera etapa de ese tiempo muestra claramente 2 hechos, ¿no? Por un lado, la incapacidad de la conjunción republicano-socialista para poner en marcha una reforma del calado que era la de la reforma agraria, ¿no? Y también muestra ese periodo del 31 al 33, sobre todo, el enorme poder que tenía la derecha, ¿no? La derecha se organiza enseguida, después de la debacle que sufre en el año 30 con todo lo que fue la lista blanda y con el movimiento en pro de la República. Bueno, pues se recompone inmediatamente y se organiza y empieza ya desde aquel momento a boicotear todo lo que le llega desde arriba en el sentido de lo que afecta a sus propiedades, ¿no? Durante el primer bienio, el bienio
llamado reformista, se vivió un intento semifrustrado, se puede decir, de poner en marcha una reforma agraria que todos consideraban necesaria, incluso gente de partidos republicanos de derecha consideraban que era obligado a hacerla, desde hacía tiempo ya, no solo ya del 31, ¿no? Sin embargo, se tardó demasiado tiempo en darle forma y en darle contenido, y además nunca se la dotó de los medios y de los fondos que necesitaba para llevarse a cabo, ¿no? Eran fondos importantes de una reforma que se pretendía a nivel nacional, ¿no? Aunque afectase especialmente a ciertas provincias, ¿no? Desgraciadamente no se hizo con el ritmo y con la intensidad que la situación tan grave requería, ni tampoco se delimitaron las provincias que realmente lo necesitaban, con lo cual se perdió un tiempo enorme en hacer cálculos en otras provincias sobre las tierras que podían ser expropiadas, etcétera, ¿no? Cuando se sabía claramente cuáles eran las zonas que lo necesitaban, ¿no? Pues puede decirse que ante la falta de un criterio, de unos criterios claros, pues las buenas intenciones que tenían los republicanos y los socialistas convivieron con la inoperancia más absoluta de la realidad del día a día, ¿no? El segundo bienio, el que se conoce por bienio negro del 34 al 35, puso de manifiesto los límites, ¿no?, de una derecha que no estaba dispuesta a ceder en absoluto en ese terreno, ¿no? Puede dividirse también a su vez en dos etapas, ¿no? Una primera que tiene cierto carácter continuista, se respetan los proyectos que venían, los proyectos de expropiación y de asentamientos que venían del bienio anterior, que estaban tomando cuerpo entonces de lo que se había tardado en iniciar todo aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo, poco después, ya incluso en el año 34, se inicia una obra abiertamente desmanteladora de la reforma agraria que claramente se percibió entonces como una contrarreforma agraria por parte de la derecha, ¿no? No es posible entender bien todo este proceso que estoy contando, del primer bienio, el segundo bienio, la reforma agraria en medio, sin tener en cuenta algo importante, ¿no? Y es la política de orden público de la Segunda República, ¿no? La errónea política de orden público de la Segunda República, ¿no? ¿Por qué digo errónea? Bueno, pues por dos motivos. Fundamentalmente porque no supo acabar con la militarización judicial de los conflictos sociales, ¿no? La prueba de ello es que todo conflicto social donde había existido fuerza armada automáticamente pasaba a la jurisdicción militar, ¿no? El archivo militar de aquí de Sevilla del periodo republicano está lleno de sumarios dedicados a enfrentamientos locales entre obreros y entre guardias civiles, guardias de asalto, etcétera, ¿no? Y también hubo otro problema también muy importante, y es que la República dejó en manos de ciertas personas conocidas precisamente por su apego a la vieja política, a las viejas rutinas del mundo autoritario del que se venía, ¿no? Dejó importantes resortes de la vida pública, ¿no? Encargos importantes de gobiernos civiles, etcétera. Parece que son civiles, pero no son civiles, son militares disfrazados de civiles que la República colocó ahí, ¿no? Y hay casos en Sevilla, casos en Cádiz, del tipo que estoy comentando, ¿no? Esa gente, cuando hay conflictos, responden militarmente y responden sin tener en cuenta si se está en la República o no se está en la República, ¿no? Esta política que digo de orden público deja un rastro de sangre a lo largo de los años que atraviesa toda la Segunda República desde el mismo inicio, desde la aplicación de la ley de fugas aquí en Sevilla, en el Parque María Luisa, en julio del año 31, hasta la matanza de Yeste, un pueblo de Albacete, donde pocas semanas antes del golpe militar, en junio del 36, un conflicto entre obreros y guardias civiles acaba con la muerte de 16 campesinos, ¿no? Y eso es un continuo desde el 31 al 36, ¿no? Esta política también, a la vez, frustró todo intento de equilibrio y desquició totalmente la vida social, ¿no?
permitiendo a su vez que la derecha capitalizara en beneficio propio todo ese desorden que ella misma estaba creando, ¿no? Incluso creando, no solo propiciando, sino incluso creando, ¿no? De forma que la lentitud de la reforma agraria y la desastrosa política de orden público se hallan detrás de la crisis del año 33 y de la llegada al poder de la derecha a finales de ese mismo año, ¿no? La segunda fase de la reforma agraria está constituida por la breve pero intensísima experiencia que fue el Frente Popular. 5 meses, pero 5 meses que son un auténtico microcosmos, ¿no? Hay que señalar, hay que destacar que, igual que en el periodo anterior, el legalismo marcó todas las actuaciones del poder político, ¿no? Una obsesión auténtica de republicanos, de socialistas, fue que todo fuera siempre por el camino de lo legal, ¿no? Chocando una y otra vez con la férrea decisión de los campesinos de que ya había que llevar adelante la reforma agraria y dejarse ya de aprobaciones parlamentarias y de trámites de todo tipo, ¿no? De forma que muy poco después de las elecciones de febrero, el gran sindicato campesino, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, plantea que si no se actúa legalmente, ellos van a iniciar la actuación. Viene a representar esto uno de los titulares de la revista que tenía el sindicato, que era El Obrero de la Tierra, que es primero el hecho, luego el derecho, ¿no? Y si hay un hito dentro de este momento que estoy contando, es precisamente lo ocurrido el 25 de marzo del 36 en la provincia de Badajoz, el día que digo, el 25, en el que 50.000 campesinos a las 6 de la mañana invadieron 3.000 fincas. Un movimiento perfectamente coordinado, estaba estudiado las que iban a invadirse, una cosa planteada matemáticamente, ¿no? Marca un hito que desborda ampliamente lo que es la historia de la propia República y culmina luchas que habían empezado mucho antes. Se puede uno remontar a la Primera República, a la época de la Gloriosa, etcétera, ¿no? La jornada del 25 de marzo, que supuso un impacto importante a nivel nacional, bueno, la primera consecuencia es que asustó enormemente a la derecha, ¿no? La derecha, que era agraria por esencia, ¿no?, captó que la reforma agraria iba en serio, ¿no? Iba en serio y solo entonces, tras la experiencia del Bienio Negro, que les había venido bien, decidió que había que poner fin a un sistema político que no solo no servía a sus intereses, sino que los ponía en entredicho, como estaba a punto de ocurrir, ¿no? El Frente Popular, recogiendo también demandas sociales antiguas, dirigió en ese periodo de tiempo, en mayo, junio, dirigió su mirada hacia la recuperación de los bienes comunales, de los viejos bienes comunales, ¿no? Con lo cual estaba planteándose, poco antes del golpe, estaba planteándose una revisión en profundidad de la reforma agraria liberal del siglo XIX, con lo cual eso era ya la derecha, no podía soportar que ahora vinieran esta gente que plantearan la devolución de tierras que poseían desde las desamortizaciones del siglo XIX, ¿no? Ante este embate, la derecha, tal como puede suponerse, a partir de febrero, prácticamente, se ve en los libros de actas municipales, se retira prácticamente de la política, se quita de en medio y se entrega a quienes únicamente pueden librarlos de la que se les viene encima, que evidentemente son los militares golpistas y también la Falange, que era el grupo de choque, ¿no? Las juventudes de la CEDA se meten en Falange, mucha gente se mete en aquel momento, en marzo, abril, muchos obreros también, los obreros mansos también se meten en Falange, ¿no?, a disposición de los propietarios, ¿no?
por tímidas que hubieran sido esas reformas que inició la República en el año 31, la derecha, como siempre suele pasarle cada vez que se inician reformas, ¿no?, las percibió como una especie de terrible agresión, ¿no?, contra las esencias de la patria, ¿no? Y de ahí la ofensiva patronal, que puede cifrarse en una frase de un alto cargo de la patronal, que ante la pregunta de qué pasaba con la legislación republicana sobre reforma agraria, dijo, acato, pero no cumplo. Bueno, pues esa es un poco la actitud de la patronal, ¿no? Y ante esta actitud por parte de la patronal, el Gobierno nunca ofreció una respuesta contundente ante la provocación continua que suponía el no hacer caso de los decretos y de las leyes que se ordenaban, ¿no? En realidad, en aquel momento se agudizaron las contradicciones que existían, ¿no?, y se radicalizó la izquierda. Y de hecho, bueno, se conduce a ese callejón sin salida que fue la huelga general campesina del año 34, que fue un auténtico desastre, ¿no?, poco antes de la huelga de la Revolución de octubre del 34, ¿no? Pero no hay que olvidar que ni siquiera en los meses del Frente Popular, ni siquiera en ese periodo álgido de la lucha de clases, ¿no?, ni siquiera ahí se optó por vía revolucionaria alguna, y hay que repetirlo, ¿no? No se estaba en un proceso revolucionario, estaba en curso una reforma agraria aprobada legalmente en un parlamento burgués, ¿no?, y regulada por el Instituto de Reforma Agraria y puesta en manos de los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Y hay quien analiza la reforma agraria por los titulares de la prensa obrera. No se puede hacer eso. Los titulares de la prensa obrera no siempre tienen relación con la realidad del día a día de la vida campesina. Eran titulares incendiarios. Es como ver la realidad ahora por La Razón o por La Gaceta, ¿no? Pues el que lo haga así dentro de X años, pues creerá que estamos aquí pues viviendo el soviet de Petrogrado, ¿no? Estará equivocado, naturalmente, ¿no? La documentación municipal demuestra una y otra vez que por más que presionaran al Gobierno, lo que los campesinos buscaban era seguir los cauces legales de la reforma y contar en todo momento con los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, aunque los tuvieran que traer arrastrando, porque muchos técnicos del IRA eran contrarios a la reforma agraria, eran gente, procedían de buena familia, procedían a veces del mundo de la propiedad también, ¿no? Y estaban trabajando en un medio y tenían que servir a esa reforma agraria, ¿no? Pues también tuvieron que colaborar con aquello, aunque no quisieran, ¿no? Y era precisamente el hecho de ver a los campesinos con sus representantes sindicales, con las autoridades municipales, con los técnicos del Instituto de Reforma Agraria, llevando adelante todo el proceso que se estaba iniciando. Era eso precisamente, y no la revolución esa de la que se habla, lo que realmente ponía malo a la derecha. El ver que estaban llevándolo a cabo bien, que se tenían sus reuniones, se decidían qué fincas iban a ocuparse, se formaban los grupos de ocupación, se dirigían en la semana siguiente a ocuparse, y estaba llevándose a cabo un proceso que no era nada revolucionario, simplemente incluso estaban pagándole a los propietarios, les dejaban una parte de la propiedad, no se lo quitaban totalmente, se estaba haciendo de una manera totalmente respetuosa, nada que ver con la Revolución Mexicana ni nada de eso, ¿no? La enorme presión que ejerció en aquel momento el movimiento campesino no llevaba en ningún momento la intención de destruir la república burguesa, ni de socavar las bases del Estado republicano, ¿no? El Estado republicano, sino simplemente que se cumpliera el programa electoral, los compromisos que habían adquirido en el 31 con la ley de reforma agraria que se aprobó en las Cortes y el programa del 36 que hablaba sobre la reforma agraria, ¿no? Y es curioso observar una cosa, ¿no? Que allí donde se avanzó en el camino de la reforma, como por ejemplo ocurrió en la provincia de Badajoz, en Ciudad Real, en Toledo, allí en estas provincias no se produjo esa ruptura entre el poder y las bases
que tanto facilitó la tarea a los golpistas luego, ¿no? De hecho, las milicias de voluntarios que se forman inmediatamente que se tiene noticia del golpe militar, se forman precisamente a base de las listas que ofrecen de inmediato la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Son los que nutren esos primeros grupos que se oponen, que controlan los pueblos, que practican detenciones, que recogen armas, que se encargan de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, los poderosísimos sectores antirrepublicanos aceptaron el golpe definitivo a la República en julio del 36, acelerando una trama que se había iniciado ya en febrero, como está demostrado por la historia, ¿no? Y aprovechando